Saludos a todos, soy el doctor Álvaro Petit, médico ginecobstetra adjunto del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Universitario Ruy Páez. Durante esta clase vamos a tratar un tema sumamente complejo que trata de las patologías tumorales malignas del ovario y que por su complejidad y su mejor comprensión vamos a separar en dos partes. Haciendo un breve recuento histórico del tema, el cáncer ovárico ha permanecido con la mujer durante miles de años, que se ha diagnosticado mediante reportes anatomopatológicos y radiológicos en momias egipcias que datan de 3000 años antes de Cristo. Igualmente, los papiros de Edwin Smith, que datan de 1600 años antes de Cristo, hay aportes alusivos referentes al cáncer. Hipócrates fue el primero que describió los términos cáncer y carcinoma y carcino, y es Robert Houston en 1701 en la Universidad de Glasgow quien realizó la primera oophorectomía por un tumor ovárico. Luego, en el año 1854, el doctor Thomas Spencer Ware fue quien realizó la primera oophorectomía por un cáncer ovárico o un tumor ovárico maligno. Luego, 20 años después, en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, en el año 1854, el doctor Francisco Eugenio Bustamante realiza la primera oophorectomía por un tumor ovárico. Y pocos años después, en Caracas, el doctor Manuel María Ponte, en el año 1880, realiza la primera histerectomía en Venezuela asociada a una tumoración ovárica. Y Robert Meyer, en 1915, es quien describe, agrupa y clasifica las neoplasias ováricas por primera vez. Ahora, entrando en el tema como tal, desde el punto de vista epidemiológico, los tumores ováricos se manifiestan principalmente en la edad reproductiva. Y los tumores ováricos son benignos en un 80% de los casos, siendo malignos un 20%. Los tumores malignos son más frecuentes en la edad avanzada y el cáncer de ovario es el segundo en frecuencia después del cáncer de cervix uterino entre los cánceres del aparato genital femenino en los países subdesarrollados. Y en los países desarrollados, el cáncer de ovario sigue siendo el segundo en frecuencia, pero después del cáncer de endometrio. El cáncer de ovario es el tumor ginecológico que produce la mortalidad más alta. Y estos cánceres generalmente son diagnosticados en estadios avanzados, de 3 y 4, o que pasan desapercibidos durante muchos periodos de tiempo. Ahora, el riesgo de manifestar tumor ovárico al nacer es de 6 a 7% y de manifestar cáncer de ovario es del 1%. Existen factores de riesgo para el cáncer de ovario. Entre los factores de riesgo más importantes son los antecedentes familiares de cáncer. Cuando la paciente tiene un antecedente familiar del cáncer, ya sea paterno o materno, y que involucra cualquier órgano, le genera un riesgo de manifestar cáncer de ovario. Y mucho más cuando los órganos comprometidos son colon, mama y ovario principalmente. La nulliparidad constituye otro factor de riesgo y también la menarquia temprana, es decir, pacientes que inician sus ovulaciones tan tempranamente, y la menopausia tardía, es decir, las pacientes que tardan muchos años ovulando, están relacionados con el riesgo para el cáncer de ovario. Esto también se relaciona con la teoría de ovulación incesante. La teoría de la ovulación incesante explica que mientras más años tenga la paciente ovulando, mayor riesgo de displasia tendrá la paciente en la superficie cortical ovárica y por consiguiente mayor riesgo oncogénico tendrá para el cáncer de ovario. Igualmente, fármacos que favorecen la fertilidad son aquellos fármacos que se utilizan induciendo la ovulación, que utilizamos como el citrato de cloromifeno, que induce la ovulación, que constituye un riesgo para el cáncer de ovario. Igualmente, a mayor edad de la paciente, mayor será el riesgo de manifestar cáncer de ovario. La radioterapia, dietas ricas en grasas de origen animal, constituye factor de riesgo por la mayor producción de radicales libres. Existe algo muy importante como factor de riesgo del cáncer, que son los factores de riesgo genético, porque se considera el cáncer una enfermedad genética en donde todo cáncer se forma por la acción de un oncogen que estimula la formación de displasia y la formación de células anormales. Existen otros genes llamados genes supresores tumorales cuya función es la de reparar las células en puntos específicos de control, reparar el ADN celular y reparar la célula, para que cuando se forme una célula anormal o se esté formando una displasia con mitosis anormales, estos genes supresores tumorales que en función normal le ordenan al ADN de la célula para que esta célula no formada, que se está formando de forma normal, sea destruida y se evite la formación del cáncer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cáncer?
que muchas veces estos genes, cuando mutan, estos genes supresores tumorales pierden la función reparadora de la célula y evitan el efecto que tiene esta célula de frenar la acción oncogénica de estos genes que se llaman los oncogenes. Ahora, los genes que están relacionados con el cáncer de ovario son los genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes están relacionados con lo que se llama síndrome hereditario cáncer de ovario mama, porque cuando la paciente hereda un gen mutado, el gen BRCA1, le genera una probabilidad a la paciente de 90% de manifestar durante su vida cáncer de mama, 90%, y un 50% de cáncer de ovario. Estos genes, la paciente le hereda de forma autosómica dominante de algunos de los progenitores, algunos de sus alelos, y luego de forma somática ocurre una segunda mutación por el efecto de doble golpe o lo que se llama efecto de Canuzón. Otros genes relacionados con el cáncer de ovario es los que tienen que ver con las mutaciones del gen PT53, cuya función normal es la de producir el crecimiento normal de la célula, pero cuando mutan, cuando la paciente hereda mutado este gen PT53, va a estar presente en el 50% de las pacientes que padecen cáncer de ovario. Igualmente, las mutaciones de los genes MSH2, MLH1 y MSH6, también el PMC1 y el PMS2. Estas mutaciones de estos genes supresores tumorales están relacionados con el cáncer colorectal no asociado a pólipos, cáncer primario, y con otros cánceres extracolónicos, como gástrico, de endometrio y por supuesto con el cáncer de ovario. Esto se relaciona con lo que se llama el síndrome de Lyme o síndrome de Lyme tipo 2, donde se forman varios cánceres primarios en diferentes órganos cuyo origen es mutaciones de genes supresores tumorales. También hay un factor de riesgo para el cáncer de ovario cuando ocurre una mutación del protoncogen del factor del crecimiento epidérmico. Cuando hay una mutación del factor de crecimiento epidérmico y se forma el oncogen HER2-neo, esto favorece el riesgo de manifestar cáncer de ovario. Las mutaciones de este protoncogen, cuando se forma el oncogen HER2-neo, van a estar presentes en las pacientes que tienen cáncer de ovario en un 30% de los casos. Existen factores protectores para el cáncer de ovario, entre ellos la nuliparidad, la multiparidad, los anticonceptivos orales. Todos tienen que ver los factores protectores con la supresión de la ovulación o inhibición de la ovulación. Entonces, las pacientes multíparas, es decir, las pacientes que tienen muchos hijos, por ejemplo, unas pacientes que tienen 10, 15 hijos y que de paso han amamantado a su bebé, tienen muchos años inhibido su ovulación durante el embarazo y durante la lactancia. Y también los anticonceptivos orales, que es el efecto protector para el cáncer de ovario. Se tiene como regla que aquellas pacientes que han tomado anticonceptivos orales por 5 más años tienen un efecto protector para el cáncer de ovario del 50%. Ahora, estas pacientes que toman anticonceptivos orales por 5 más años y que adicionalmente tienen 2 o más hijos, el efecto protector para el cáncer de ovario es mayor del 75% y que aumenta aún más cuando las pacientes son multigestas y que tienen aproximadamente 10 o más hijos. El efecto protector para el cáncer de ovario es del 100%, independientemente que tenga algún factor de riesgo genético. También disminuye, por supuesto, el riesgo de manifestar cáncer de ovario o es nulo en aquellas pacientes que se le aplica anestectomía. Generalmente, cuando en una paciente peri o posmenopáusica que tiene fibromatosis uterina y cuyo ovario no aporta las hormonas sexuales, estrógeno y progesterona, o tiene hipofunción en estos casos, en estas pacientes, o perimenopáusica, se aprovecha de realizar la anestectomía en estos casos y por supuesto el riesgo de manifestar cáncer de ovario es nulo porque el órgano en cuestión que pudiera presentar cáncer de ovario no existe ya. Entonces, no presentar cáncer de ovario, por supuesto, independientemente que tenga factor de riesgo genético de manifestar cáncer de ovario. Ok, las lesiones o patologías ováricas se clasifican en lesiones no neoplásicas y tumores ováricos o neoplasias. Dentro de las lesiones no neoplásicas se encuentran las lesiones infecciosas, algunas heréticas como ovarios dobles,
acceso tubo-ovárico, y las lesiones quísticas pseudotumorales, como las quistes de inclusión germinal, quistes de inclusión epitelial, ovarios poliquísticos, quiste folicular, quiste de cuerpo lúteo, quistes endometriósicos no neoplásicos y quistes tecoloteínicos, que no son neoplasias, pero que simulan las verdaderas neoplasias o tumores ováricos. Dentro de los tumores ováricos o neoplasias se encuentran aquellos que tienen un componente maligno o aquellos tumores que son benignos, pero que pudieran generar o pudieran presentar una variante histológica maligna en cualquier momento. Ahora, los tumores ováricos se clasifican según su origen histológico. En aquellos que se derivan del epitelio celómico superficial, va a originar el primer grupo de tumores ováricos, que son los tumores epiteliales. Un segundo grupo, que se originan del mesénquima adyacente, van a originar los tumores estromales y los cordones sexuales. Segundo grupo. Y un tercer grupo de tumores ováricos que se originan de las células germinales primitivas y por consiguiente van a originar los tumores de células germinales. Son los tres grupos de tumores primarios del ovario, y existe otro grupo de tumores que se originan en otros órganos y pueden metastizar el ovario, y que a partir del ovario metastizan otros órganos, pero son tumores secundarios o metastásicos. Entonces tenemos tres grupos de tumores primarios, de los cuales los más frecuentes son los tumores epiteliales. Los tumores epiteliales también se clasifican según su histología en tumores serosos, tumores mucinosos, tumores endometrioides, tumores de células claras y tumores de células de transición Brenner y no Brenner. En cada uno de estos tumores tienen una variedad benigna, una variedad limítrofe y una variedad maligna, independientemente que algunos de ellos, en casi su totalidad, sean casi todos malignos o en otros, en casi su totalidad, sean todos benignos. El primer grupo de tumores epiteliales, que son los más frecuentes del ovario, más frecuentes de los epiteliales y los más frecuentes entre todos los grupos de tumores ováricos, que son los tumores serosos, son los más frecuentes. Son las neoplasias ováricas más frecuentes. Su variedad benigna es el cistoadenoma seroso, constituye el 75% de los tumores serosos epiteliales, y el cistocarcinoma es la variedad maligna y constituye el 25% de los tumores serosos epiteliales. Aunque estos son los tumores más frecuentes del ovario, hay que destacar que en las pacientes menores de 20 años, estos tumores son menos frecuentes que los tumores de células germinales. Ahora, el tumor seroso benigno, llamado cistoadenoma, que es el tumor más frecuente en el ovario, se caracteriza por ser un tumor quístico uniloculado cuyo contenido es seroso claro o cetrino, parecido, haciendo una analogía con un globo de agua. Sus paredes son delgadas y desde el punto de vista histológico tiene un epitelio cilíndrico simple ciliado, parecido al de las trompas uterinas. El tumor sólido o tumor maligno es un tumor sólido, generalmente papilar, que tiene una bilateralidad de un 15-20%. Es un tumor que tiene desde el punto de vista histológico características propias de cualquier otro cáncer, pero que se caracteriza por unas calcificaciones concéntricas en su estructura denominados cuerpos de Samoma. Este es el tumor ovárico más frecuente entre todos los tumores ováricos. En un cistoadenoma seroso es un tumor benigno. Aquí se observa más claramente, mide aproximadamente 30 centímetros de diámetro y parece un globo de agua. Los tumores mucinosos son los segundos tumores epiteliales más frecuentes. Constituye la segunda neoplasia ovárica epitelial más frecuente y a su vez constituye la segunda neoplasia ovárica maligna más frecuente. Son frecuentes en la vida adulta reproductiva y son benignos en un 80% de los casos, siendo malignos un 20%. Los tumores mucinosos benignos constituyen un quiste multiloculado de contenido gelatinoso viscoso que pueden ser de gran tamaño. Algunos de ellos miden hasta 40 y más centímetros de diámetro. Son muy pesados y que en su histología tienen un epitelio cilíndrico con mucina en la porción apical parecido al epitelio del endocervix. Las variedades limítrofes de estos tumores mucinosos se parecen o son exactamente igual al adenoma velloso y adenoma tubular de colon. Los tumores malignos siempre son tumores sólidos que comparten una bilateralidad de 10 a 15% de los casos
son tumores sólidos y que desde el punto de vista histológico no se distinguen en absoluto del adenocarcinoma de colon. Los tumores endometrioides son tumores que casi la totalidad de los tumores, de estos tumores son malignos, son tumores de baja frecuencia y se relacionan con una lesión neoplástica que son las endometriosis en un 15% de los casos y con una lesión neoplásica maligna que son el carcinoma de células claras. Los tumores endometrioides son tumores siempre sólidos, de aspecto muy hemorrágico, con múltiples adherencias. Desde el punto de vista histológico, no se distingue en lo absoluto del carcinoma endometrioide de endometrio. Los tumores de células claras es un tumor sólido, altamente maligno, de muy baja frecuencia. Casi la totalidad de los tumores de células claras son malignos. Son muy infrecuentes los tumores de células claras benignos. Casi la totalidad son malignos, agresivos, gracias a Dios son de baja frecuencia y que desde el punto de vista histológico no se distinguen del carcinoma de células claras de endometrio. Los tumores de Brenner, a diferencia de los tumores de células claras y los tumores endometrioides, aquí es lo contrario, casi la totalidad de estos tumores son benignos y son unilaterales, son tumores de baja frecuencia, el tamaño es variable, muchas veces son de poco tamaño, casi del tamaño de un ovario normal, pero pueden llegar a medir 20-25 centímetros de diámetro, son tumores sólidos, aunque son casi todos, casi la totalidad de estos tumores de Brenner son tumores benignos, a diferencia de los tumores serosos y mucinosos que son cistoadenomas. En estos casos, todos estos tumores son adenofibromas y por lo tanto son tumores sólidos. Desde el punto de vista histológico, no se distinguen de las patologías benignas y malignas observadas en el epitelio de transición de la vejiga urinaria. Ok, desde el punto de vista clínico, el cáncer de ovario es asintomático durante largos periodos de tiempo, porque la cavidad abdominal permite el crecimiento de estos tumores que generalmente tienen un crecimiento lento durante su vida, durante la presencia de esta tumoración. Y cuando se manifiesta los primeros síntomas, son síntomas vagos y inespecíficos. En etapas tempranas, por supuesto, son síntomas vagos y inespecíficos, realizados con visión frecuente, estreñimiento, distensión abdominal. En las etapas tardías del cáncer, en la metástasis 3 y 4, se relaciona con la metástasis que se produce en la cavidad abdominopélvica, relacionadas con obstrucción intestinal, estreñimiento, flatulencia, náuseas, menstruaciones irregulares, etc. Ok. Hay una diferencia clínica para diferenciar un tumor benigno o maligno. Siempre la bilateralidad es más frecuente en los tumores malignos que en los benignos. Igualmente los tumores sólidos son más frecuentes en los tumores malignos que en los benignos. Los tumores benignos generalmente son quísticos, excepto, como dije anteriormente, algunos tumores, como el tumor de Brenner, que casi todos son benignos, y sí, otros tumores que hablaré más posteriormente, en los pelos de que algunos también son sólidos y son benignos. En los tumores, la movilidad son más frecuentes en los tumores benignos. Ahora, el contorno irregular del tumor, la citis, los nódulos en fondo de saco y el índice de crecimiento rápido son más frecuentes siempre en los malignos. Ahora, ¿cómo se diagnostica el cáncer de ovario? El mejor método, o sea, hay que tener en cuenta algo, que el mejor método para el diagnóstico del cáncer de ovario es aquel que se diagnostica a tiempo. Es necesario que el método que se utilice es aquel que produce o que genera un diagnóstico precoz o que se anticipe a que el cáncer sea diagnosticado en estadio avanzado. Por lo tanto, se debe en el interrogatorio, en la consulta ginecológica, se debe indagar sobre los antecedentes familiares de cáncer de origen paterno-materno y los antecedentes de cáncer por qué naturaleza, que comprende cualquier órgano, principalmente en los órganos colon, mama y ovario. En esta paciente que tiene un árbol genealógico de cáncer, es importante, como actualmente en el mundo se está utilizando, se ha popularizado ahora estos genes BRCA1 y BRCA2 que están relacionados con el cáncer de ovario. Y se ha popularizado aún más estos genes posterior a que la actriz estadounidense Angelina Jolie publicara en el New York Times que tenía un árbol genealógico de abuela materna, madre con cáncer de ovario, tía materna, y por supuesto en su consulta le manifestaron que debía realizarse una prueba BRCA1, BRCA2, la cual salió positiva,
para el gen BRCA1 y le dijeron que tiene 90% de probabilidad de presentar durante su vida cáncer de mama y 50% de ovario, por lo cual la actriz se sometió a una mastectomía bilateral a los 37 años y una sapinocorectomía bilateral a los 39 años con terapia de reemplazo hormonal consecuente. Por lo tanto, estos tumores que siempre se han realizado, pero que se popularizaron en las redes sociales a partir del anuncio de esta actriz. Bueno, es importante saber también que estos genes se realizan aquí en Venezuela, en sitios específicos, en Caracas, en Barquisimeto, etc. Y es importante integrar los antecedentes familiares para el diagnóstico precoz. La edad es importante porque a mayor edad de la paciente, mayor será el riesgo de manifestar cáncer de ovario, aunque el cáncer de ovario en sus etapas iniciales no manifiesta síntomas, es importante valerse estudios paraclínicos como el ecosonograma pélvico transvaginal para el diagnóstico precoz. Existen marcadores tumorales también que nos ayudan en caso de encontrar mediante el examen físico o paraclínico del ecosonograma transvaginal alguna tumoración ovárica. Los marcadores tumorales como el CA125, que es el marcador tumoral principal para el cáncer de ovario, y otros marcadores tumorales como antígenos, carcinoma embrionario o alfa-fetoproteína. También estudios imagenológicos como la rayos X de tórax es útil para evaluar metástasis en tórax en estadios avanzados y el ecosonograma transvaginal, como dije anteriormente. Bueno, esto constituye el método paraclínico World Standard para el diagnóstico precoz del cáncer de ovario porque podemos evaluar y detectar patologías no neoplásicas como por ejemplo ovarios poliquísticos que no son cáncer, pero que muchas veces se somete a una intervención quirúrgica a una paciente con unas lesiones neoplásicas que no compromete, que no son neoplasias como tales, pero el ecosonograma transvaginal constituye un método paraclínico importante para el diagnóstico precoz de cáncer de ovario. Igualmente, la tomografía de sexo puesta la resonancia magnética es útil para los estadios avanzados para identificar el cáncer antes de una laparotomía estadificadora. También el enema varitado, la endoscopia digestiva y la laparotomía ginecológica para el diagnóstico y tratamiento y estadificación. Dije anteriormente que el marcador tumoral para el cáncer de ovario es el CA125, es el más importante. Constituye glucoproteínas en superficie relacionadas con los tejidos epiteliales de Müller. Tiene alta sensibilidad para el cáncer de ovario, pero poca especificidad. Y la sensibilidad aumenta según el estadio del cáncer de ovario. En el estadio 1, la sensibilidad es del 50% y en el estadio 4, la sensibilidad es del 94%. Es importante la sensibilidad evaluar en esta paciente postmenopáusica, porque en las concentraciones elevadas de CA125 tiene un valor predictivo positivo de 96% de malignidad para el cáncer de ovario. Ahora, dije anteriormente que el CA125 se considera sensible para el cáncer de ovario, pero no es específico para el cáncer de ovario ni para ningún cáncer en específico. Es decir, ningún marcador tumoral es específico para algún cáncer en particular. Y tampoco lo es el CA125 porque, como lo muestra esta tabla, se puede evidenciar en una variedad de patologías ginecológicas como la endometriosis, fibromatosis uterina, enfermedad pélvica inflamatoria y en otras patologías no ginecológicas como pancreatitis, colitis, diverticulitis, neumonía, etc., donde pueden estar elevados sin que signifique cáncer. Ahora, el diagnóstico diferencial del cáncer ovárico lo debemos realizar principalmente con esas lesiones quísticas pseudotumorales o no neoplásicas, porque muchas veces se somete a una paciente a una laparotomía, a una oophorectomía, una paciente con un diagnóstico previo de ovario poliquístico, cuando el tratamiento en estos casos no es quirúrgico, sino el tratamiento es con anticonceptivos orales suprimiendo la ovulación. También debe realizarse diagnóstico diferencial con patologías no ginecológicas como lesiones de colon, lesiones de riñón, como riñón y herradura, que pueden simular un tumor ovárico, también los accesos tubo ováricos, en el caso de EPI, también los endometriomas, y en los casos de fibromatosis uterina, en la variedad de leiomyomatosis o leiomiomas sucerosos pediculados, que muchas veces pueden confundir con un tumor ovárico sólido. Las vías de diseminación del cáncer ovárico, entre las más importantes se encuentra la vía transerómica por exfoliación de las células desde la cortical ovárica rota, células que
migran hacia la cavidad peritoneal, también por vía linfática hacia los ganglios pélvicos y paraórticos, y por vía hematógena principalmente los órganos que metastatizan al hígado y al pulmón. Ok, la estratificación o clasificación por etapas de la FIGO, entonces tenemos que 4 etapas del cáncer. Estadio 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el estadio 1 es aquel cáncer que compromete estrictamente al ovario, solamente el ovario. Estadio 1 compromete el ovario. Y que se subclasifica en estadio 1A es aquel cáncer que afecta un solo ovario, cápsula intacta y por lo tanto citología peritoneal es negativa. El estadio 1B es aquel cáncer que afecta ambos ovarios, las cápsulas están intactas y por lo tanto la citología peritoneal es negativa. El estadio 1C es aquel cáncer que afecta uno o dos ovarios, pero el ovario o los ovarios afectados presentan cápsulas rotas y por consiguiente la citología peritoneal en estos casos es positiva. El estadio 2 entonces son aquellos donde hay metástasis hacia la pelvis. Metástasis peritoneal hacia la pelvis. Entonces el estadio 2A es aquel que compromete útero y trompa uterina. El estadio 2B es aquel que compromete órganos aparte de útero y trompa, puede comprometer otros órganos pélvicos como el ligamento ancho y la pared pélvica. El estadio 3B compromete varios órganos pélvicos, pero en este caso la citología peritoneal es positiva. En el estadio 3 son aquellas metástasis peritoneales que se extienden más allá de la pelvis, incluyendo la superficie peritoneal hepática, y que puede o no comprometer los ganglios pélvicos y paraórticos según el estadio. Entonces, en el estadio 3A son metástasis peritoneales microscópicas que se extienden más allá de la pelvis, incluyendo superficie peritoneal hepática. En el estadio 3B son metástasis peritoneales pero macroscópicas, pero menores de 2 centímetros, que se extienden más allá de la pelvis, incluyendo superficie peritoneal hepática. Y en el estadio 3C son metástasis peritoneales macroscópicas mayores de 2 centímetros que se extienden más allá de la pelvis, incluyendo superficie peritoneal hepática, y que compromete en este caso ganglios pélvicos y paraórticos. En el estadio 4 son metástasis a distancia y en este caso compromete el parénquima hepático y el parénquima pulmonar. En este caso la citología pleural es positiva. Estadio 4. Ahora, existen normas para la estratificación del cáncer epitelial, lo que se denomina el protocolo ovárico, que no siempre cumple todos estos protocolos completos, dependiendo de la edad de la paciente, dependiendo del tipo de la variedad histológica del tumor. Entonces, como regla general, como norma o protocolo, se debe realizar 4 lavados peritoneales, uno en el diafragma, abdomen derecho, abdomen izquierdo y en la pelvis. Inspección y palpación cuidadosa de todas las superficies peritoneales y biopsia y croquis de la superficie inferior del hemidiafragma derecho, biopsia de todas las lesiones sospechosas, omentectomía infracólica y biopsia o resección de cualquier adherencia, biopsia al azar de peritoneo normal del fondo de saco de la reflexión vesical, excesos paracólicos derecho e izquierdo de ambas paredes laterales de la pelvis en ausencia de implante evidente. También linfadenectomía selectiva de los ganglios pélvicos y paraórticos y también histerectomía total abdominal más apendoperitomía bilateral y excisión de todas las masas visibles cuanto sea posible. Ok. El tratamiento del cáncer epitelial ovárico comprende tratamiento quirúrgico, la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, el tratamiento, ¿de qué va a depender? Del estadio principalmente del cáncer, de la edad de la paciente y también de la edad del estadio y del tipo histológico del tumor. En el cáncer epitelial generalmente se utiliza prácticamente los mismos parámetros. En el estadio 1A, 1B y 1C comprende el tratamiento quirúrgico, que comprende histerectomía total abdominal más apendoperitomía bilateral más omentectomía. Ahora, la terapia adyuvante, es decir, tratamiento con quimioterapia,
es discutido en los estadios 1A, grado 1, es decir, que tiene buena diferenciación celular. Estadio 1 al grado 1, no se recomienda la, la quimioterapia en estos casos y depende de la edad de la paciente y de la paridad. En el estadio 1A o 1B, grado 2 o 3 y estadio 1C, siempre está indicada en estos casos la esterectomía total de la mastectomía bilateral, mamoplastia y también, por supuesto, la quimioterapia. El tratamiento indicado en estos casos siempre debe contener el platino. El tratamiento quimioterápico de elección es el paclitaxel más cisplatino cada 28 días por 6 ciclos. Y la radioterapia pélvica también está indicada con 2500 centigrados, usando con protección del lóbulo hepático derecho y de los riñones con plomo. Ok. El tratamiento en el estadio 2, según el grupo de ginecología oncológica, refiere que debe ser tratado exactamente el estadio 2 tal cual como se trata el estadio 3. Existen varios esquemas de tratamiento, pero el tratamiento mejor indicado comprende la histerectomía total abdominal más apendicectomía bilateral más omentectomía más la cirugía citorreductora. La cirugía citorreductora comprende en la extirpación quirúrgica de toda lesión macroscópica visible metastásica en la cavidad abdominopélvica, con la finalidad de generar o de disminuir en su máxima expresión la enfermedad residual. De tal manera que cuando quede enfermedad residual microscópica en la cavidad abdominopélvica, la oxigenación del tejido va a ser mejor y mejor será el efecto de la quimioterapia y de la radioterapia. El tratamiento quimioterápico en estos casos, hay varios esquemas de tratamiento, comprende el paclitaxel más cisplatino, el paclitaxel más carboplatino, o la ciclofosfamida más cisplatino, o la ciclofosfamida más carboplatino, cada 21 días por 6 ciclos. También está indicada la radioterapia pélvica, pero es útil cuando la enfermedad residual es menor de 0,5 centímetros. Es muy útil en estos casos. El estadio 3, como dije anteriormente, exactamente al estadio 2, por lo tanto ya hablé anteriormente, lo expliqué. En el estadio 4, lo que hay que evaluar en estas pacientes donde hay metástasis a distancia que compromete parénquima hepático, parénquima pulmonar y cualquier otro órgano, se debe evaluar en estos pacientes riesgo-beneficio. Se debe evaluar si se debe o no tratar, se evalúa la edad de la paciente, las condiciones, el estado inmunológico de la paciente y si el tratamiento quirúrgico con cirugía citorreductora o quimioterapia le va a generar mayor beneficio o le va a acelerar la muerte de la paciente. Por eso que debe ser esto pensar ciertos riesgo-beneficio, evaluando y teniendo el presente el que en la medicina primero no hacer daño. La cirugía citorreductora es muy importante para evaluar la supervivencia de la paciente, porque cuando quede enfermedad residual microscópica, la sobrevida o la supervivencia a los 4 años es del 60%. En cambio, cuando quede enfermedad residual macroscópica mayor de 2 centímetros, la supervivencia a los 4 años es menor al 20%. Ok, la de la radioterapia ya hablé anteriormente. Ok, después que la paciente se trató, se le aplicó el tratamiento quirúrgico, cirugía citorreductora, tratamiento quimioterápico, se debe evaluar durante los primeros 2 años cada 2 meses y después de los 2 años cada 6 meses. En estas pacientes siempre realizar el ecosonograma pélvico transvaginal y sobre todo evaluarle los niveles de CA-125 porque esto evalúa el pronóstico de la paciente y unos niveles de CA-125 bajos o disminuidos o que desaparecen indican remisión de la enfermedad parcial o total. Pero cuando los niveles de CA-125 se encuentran en sus mismos valores o incluso aumentados, quiere decir que hay mucha probabilidad de que haya evidencia de enfermedad residual presente en la cavidad abdominopélvica y que, por supuesto, es posible que la paciente requiera una nueva laparotomía para una nueva cirugía citorreductora posterior.
Ahora, es importante en el cáncer de ovario diagnosticar el cáncer lo más pronto posible en la consulta ginecológica, que no se diagnostique en estadio 3-4, sino se diagnostique tempranamente. Porque cuando el cáncer de ovario se diagnostica y se trata en estadios primarios, estadio temprano, estadio 1A, la supervivencia a los 5 años es cercana al 90%. Pero cuando el cáncer de ovario se diagnostica en estadios avanzados, estadio 4, por ejemplo, cuando hay metástasis, la supervivencia a los 5 años es cercana al 10%. Por supuesto, es importante el diagnóstico precoz del cáncer de ovario, hacer un buen interrogatorio a las pacientes, investigar los antecedentes familiares de cáncer, realizar ecosonograma pélvico y transvaginal en las pacientes para un diagnóstico precoz, que es lo más importante. Porque un diagnóstico, el tratamiento en un diagnóstico en una etapa avanzada le genera poca supervivencia a la paciente y el tratamiento prácticamente es nulo. Esta imagen la traigo para recordar de esta clase que el tumor ovárico más frecuente es el cistoadenoma seroso, que es un tumor benigno y que se observa en esta lámina eh, muy evidente que es prácticamente un globo lleno de agua. Este es el cistoadenoma seroso. Y evitar, esto es lo que se debe evitar. Este es el tumor maligno más frecuente, el adenocarcinoma seroso, un tumor, aquí metástasis, aquí hay metástasis peritoneal macroscópica mayor de 2 centímetros y metástasis a distancia también. Esto es lo que se debe evitar que la paciente llegue en este estado. Bueno, espero que esta clase le haya servido, le haya sido de provecho y estamos a la orden para cualquier pregunta. Aquí les dejo mi número de teléfono y mi Instagram. Pueden hacerme cualquier pregunta, que estoy a la orden, estoy a la disposición para cualquier pregunta. Y a continuación les vamos a hablar de la segunda parte de las patologías tumorales malignas del ovario que comprometen los tumores de células germinales y los tumores estromales y los órganos sexuales.